Hoy te voy a hablar de la monstera albo variegada y de la monstera Thai Constellation. Estas dos plantas fueron mi sueño durante muchísimo tiempo. Cuando por fin las conseguí, me di cuenta de que cometía pequeños errores en sus cuidados que te voy a intentar ayudar a que no los cometas tú, pero sobre todo con este vídeo quiero transmitiros un mensaje de que no es sumamente complejo cuidar una planta muy cara y tampoco es un drama que alguna de las hojas te tenga algún daño. La única clave que importa aquí es cómo estaba la planta cuando la compras y cómo la cuidas cuando te llega a casa. Estas dos monsteras son un poquito raras, pero son primas hermanas de la monstera que ya conoces. La monstera deliciosa, la costilla de Adán, hay gente que le llama esqueleto, hay unas que son más de exterior, te dejo por ahí arriba un vídeo en el de una de exterior que me compré por solo 10 euros en Wallapop. Estas han costado bastante más de 10 euros, te voy a decir los precios por cierto. Más o menos se cuidan igual, pero creo que estas son tan especiales que merecen un episodio aparte. Especialmente esta, que la veo más peligrosa entre comillas, que la monstera Thai Constellation. La diferencia fundamental entre estas dos plantas y esas salta a la vista. Estas están manchadas, variegadas, maculadas, tienen manchas. Manchas de color blanco, de un blanco roto o un poquito amarillo. El objetivo es que estén muy verdes y muy blancas, es decir, que el contraste entre el blanco y el verde sea lo más espectacular posible. Porque hay monsteras variegadas normales, las hay que juegan ya un fútbol de calidad y las hay que juegan ya Europa League como el Celta este año después de 8 años. Así que, de inicio, estas dos plantas son plantas muy tropicales. Están acostumbradas a una zona de penumbra por la sombra de los árboles, mucha humedad, una temperatura muy ligerita, nada de frío y sobre todo que continuamente están cayendo algunas trombas de agua. Ese entorno es el que hace que estas dos plantas estén contentas. Si no están en ese entorno, tenemos que imitarlo en nuestra casa de la mejor forma posible. ¿Cómo lo podemos imitar? Lo primero, que nunca les dé el sol directo. A esta monstera sí le puede dar el sol directo de vez en cuando, pero a estas plantas no les puede dar el sol a través de tu ventana. Se pueden quemar y si se te quema y te sale aquí una ampolla por una mancha marrón, no se va a curar en la vida, ¿vale? Yo hoy no vengo aquí a venderte un remedio súper original para que si aquí te sale una mancha marrón, recuperes la hoja. Si te sale una mancha marrón en esta punta, cortas la punta y no se entera nadie nunca, ¿vale? Pero las manchas en las hojas no se curan. Por eso me interesa enseñarte a evitar a toda costa que te salgan daños en las puntitas y sobre todo las manchas por hongos o plaga o daños de sol en las hojas. En casa tenemos muy fácil evitar el sol. Ponemos una cortina que sea un visillo y las arrimamos lo máximo posible a la ventana. Sin luz, se apaga y sobre todo no se le hacen los agujeritos. Y los agujeritos es lo que hace que esta planta valga no mucho dinero, sino muchísimo dinero. Aunque quizá tú no veas la conexión, mucha luz y un ambiente relativamente calentito define el consumo de agua de la planta y el sustrato que necesitas usar. Ahora te voy a hablar del riego, que es una parte hiper importante. Estas plantas, como esta monstera albo variegada que me costó 109,95 eurazos, o esta monstera Thai Constellation que me costó, bueno, me la regaló mi chica, me costó casi 55 eurazos. Estas plantas necesitan un sustrato premium, un sustrato para plantas tropicales. No te gastes 110 euros en una planta si luego te vas a comprar el sustrato de los chinos, le vas a meter aquí algo que se va a embarrar, se va a llenar de mosca del sustrato en tu casa y te vas a dar cuenta de que incluso va a oler a podrido al tercer riego. Necesitas un sustrato para tropicales. Y te voy a decir lo que sería mi mezcla ideal. De forma general, a todas mis plantas tropicales de casa, que son las monsteras, los anthurium, el spathiphyllum, las calatheas, a todas esas plantas hago esta mezcla. Una mezcla que aprendí de Nena Plants. Nena Bonflow es mi experta de plantas de referencia y siempre dice lo mismo. Necesitas un sustrato que lo único que hace es abrigar a la raíz sin apretarla. Las tropicales les encanta sustrato suelto y pegar la raíz al borde de la maceta.
y sobre todo un sustrato que toda el agua que le sobre la suelte por el drenaje de la maceta. Las plantas tropicales quieren que el sustrato se vaya secando para estar felices. Esta que te voy a dar ahora es la fórmula mágica para hacerlo todo de 10. Puedes prescindir de cosas, pero ten en cuenta de que jugamos para ganar con unas plantas de 110 euros, ¿eh? Una parte de sustrato universal, de calidad. No compres sustratos universales de porquería o de tiendas que no cuidan el sustrato. Si ves una tienda con todo el sustrato zapateado al borde de la calle, en un todo a 100, en un bazar chino, no compres ese sustrato. Sabes que a mí me patrocina Cana España y yo tengo aquí Terra Profesional, es muy buen sustrato. Segunda parte, humus de lombriz. Hay que meter una parte de humus de lombriz además de la parte de sustrato universal, porque eso le va a ir dando a la planta un abono de liberación lenta. Si abonas demasiado, haces el sustrato muy pesado y la planta empieza a tener las raíces siempre embarradas y por eso se atrae mosca del sustrato muchas veces. No tanto por sobreriego, sino por un sustrato inadecuado. Otra de las claves es usar perlita. La perlita sabes que la recomiendo en 1000 vídeos. Hay sustratos universales, de hecho el Terra Profesional tiene un poco de perlita, que ya te traen una poca, pero yo siempre recomiendo meter una parte más de perlita. Estamos hablando para tropicales, ¿eh? Sustrato universal, humus de lombriz y perlita. Todo a partes iguales. También te recomiendo corteza de pino. Si es una parte de corteza de pino, mejor. A mayores Nena Plants siempre pone arlita, tezontle, piedra pómez o greda. Y te insisto, si no tienes alguna de estas cosas no pasa nada, ¿vale? Pero yo te digo que el sustrato universal, el humus de lombriz, la perlita y la corteza de pino, estas 4 cosas para una planta de esta categoría las vas a necesitar 100%. Y ahora que sabemos que tenemos un sustrato muy ligero y que sabemos que no se nos va a encharcar por ningún motivo porque cuando regamos se nos sale todo por abajo, hablamos de la frecuencia de riego. Se riegan muchísimo menos de lo que parece. Te digo que hay que hacerle 2 cosas a la planta. Hay que catar cómo está la tierra, con un dedo, con un palito. Mira, ¿ves este palito? Mira de qué color está este palito. Metes un palito en la tierra, si te sale oscuro, no tienes que regar. Y si el palito al meterlo te sale completamente limpio, es que ya no hay humedad en la tierra y te va tocando regar. A mayores, muchas veces esta planta no tiene las hojas tan abiertas y las tiene un poquito más así, fíjate. La hoja está así un poquito enroscada. Eso significa que posiblemente esta ya me va tocando regar. Y podrías incluso ver aquí si te sale alguna raicita por abajo, si la tierra está húmeda, eso es muy útil. Pero sobre todo, mirar el peso y el truco de meter el palito, muchísimo mejor que meter el dedo, es infalible. Cuando riegues estas plantas, no riegas solo con un poquito de agua. Tienes que regar a mansalva, como si les cayera una lluvia torrencial encima. Es más, lo ideal es que te la lleves a la bañera y le pongas la ducha por encima, le pegas un duchazo y ahí te fijas que la tierra esté completamente empapada. Una vez que ves eso, agarras tu maceta y te la llevas a un sitio donde puedas dejarla escurrir. Si la maceta sigue goteando dentro del macetero y se acumula un poco de agua, puede hacer 2 cosas, o pudrirte directamente en la raíz porque está en contacto con esa agua de abajo, o hacer un efecto de ventosa que hace que la tierra por abajo no respira. Entonces no hay una circulación de aire que entra por el drenaje, que por el drenaje también respiran las plantas, y esto me da pie a decirte esto. Estas macetas de plástico te digo ahora por qué las tienes que elegir. A las plantas tropicales les encanta acceder a la humedad pegando sus raíces a los bordes de la maceta. El plástico en una maceta para una planta tropical es perfecto. El plástico le da a la planta esa humedad en los bordes del plástico de la maceta que le encanta a estas plantas, ¿vale? Porque como regamos esperando a que se seque, cada vez que la planta se accede a esa humedad residual que va quedando en el borde de la maceta, está súper bien. Es una planta tan delicada que, por favor, si haces esto, yo te diría incluso que no lo hagas. Aprieto la maceta, se está separando un poquito lo que es la raíz del borde. Ahí, ahí, ahí. Y ahora fíjate, quiero que mires esto. ¿Las ves? Las raíces las pega muchísimo al borde de la maceta. Por cierto, yo toco esto y noto humedad, no me toca regar. ¿Seré lo suficientemente valiente como para meter la parte en la que se me rompe un poquito el cepellón de las raíces
y que igual me sufre una planta de 120 euros. Mira estas raíces, las ves. ¡Ay, que se me desmorona! Esta planta la tengo desde hace bastantes meses y está muy bien, me han salido 2 hojas nuevas. Lo que viste son raíces a las que les encanta irse al borde de la maceta para acceder a esa humedad que queda. Dentro de ese riego, a estas plantas yo siempre recomiendo hacerles algo, y para eso no tienes que llevártelas ni a la bañera ni a ningún lado. Lo que tienes que tener es un nebulizador. En las selvas tropicales hay una humedad ambiental altísima, ¿vale? Esto que siempre se dice, que vas por la selva y estás sudando como un pollo porque está la humedad al 60-70%. Muchas veces en tu casa, en verano, te vas a encontrar que la humedad te baja incluso al 30%. Y ya no es que te marches un par de días y no la riegues, es que la humedad ambiental es tan seca que podrías provocar incluso daños por que se deshidratan las hojas, no porque reciban el sol, sino porque la planta ni siquiera es capaz de transpirar por las hojas. Entonces, esta herramienta es buenísima. Esto es de un kit de cultivo de setas. Por cierto, mira, hay un helecho y un potos aquí que también es tropical, al potos también. Sé que mucha gente no tiene discos desmaquillantes en casa. Si no tienes discos desmaquillantes en casa porque en tu casa no se maquilla nadie, pues lo siento mucho. No te voy a decir que te los compres, utiliza un calcetín, un paño de algodón o lo que sea. Ese paño de algodón lo remojas. De plagas te hablo ahora porque esto también es una herramienta antiplagas fabulosa. El algodón no engaña. Y este disco desmaquillante, el calcetín metido en la mano súper mojado o un paño de algodón, se lo pasas a las hojas, limpiándolas, ¿vale? Cuando echas el fleece, no arrastras el polvo, mojas el polvo y muchas veces eso provoca que queden algunas manchas en las hojas. Estoy tratando las hojas, como ves, con bastante delicadeza. No hay que ser tan delicadiño, ¿vale? Pero bueno, yo tengo un poquito de pánico a romperla aquí y quedar en evidencia, así que lo voy a hacer muy despacito. Pero sobre todo, lo que vas a conseguir haciendo esto es que hay una plaga muy dañina, como te dije al inicio del vídeo, que se llama trips, que con esto la arrastras y te la llevas solo con agua. Es un remedio maravilloso. Este es el jabón potásico que hicimos en un vídeo del canal. Un jabón 100% natural. Como si fuera para cualquier otra planta, preparas tu fleece de tratamiento de jabón potásico y se lo echas o al paño o al disco desmaquillante. Y eso se lo pasas por aquí. Otra plaga súper dañina es la arañuela roja. Cada 4 o 5 días, jabón potásico por toda la planta. Y si puedes, jabón potásico con aceite de neem. Te dejo por aquí un par de vídeos más, que se me está acabando la batería de la cámara. Nos vemos en el siguiente vídeo.